Nuevamente, pueblo de Dios, con ustedes. En este día, el Espíritu Santo de Dios te trae una enseñanza que se ha titulado ¿Y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Parte 1. Mira, ¿y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Y este es que la parte 1 en el nombre poderoso que de Jesús. Para las personas que se estén conectando, vamos a buscar Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Vamos a leer en el versículo del 1 al 4. Luego saltamos al versículo 6 y luego el versículo 12 al 14. Para las personas que se estén conectando, Génesis capítulo 26, versículo del 1 al 4, luego el versículo 6, luego del versículo del 12 al 14. Mira, esta enseñanza se ha titulado ¿Y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? ¿Para qué llegan las tribulaciones? ¿Para qué llegan qué? Las adversidades a nuestras vidas. ¿Para qué? Porque hay un propósito en el nombre de Jesús. Y yo y el Espíritu Santo de Dios te va a revelar a ti del para qué llegan las crisis a nuestras vidas. Antes de iniciar, vamos a poner esta enseñanza en manos de Dios, en manos del Padre, en manos del Hijo de Dios y en manos del Espíritu Santo del Rey. ¿Para qué? Para que Él te liberte en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cierra tus ojos y dile gracias, Señor. Dile gracias, amado Dios. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy clamamos sabiduría sobrenatural para concebir que en el mundo tendremos crisis, pero debemos confiar que en el Padre, porque Él ha dominado a las tinieblas y al mundo. Aleluya. Yo dije, Señor, hoy clamamos sabiduría sobrenatural para concebir que en el mundo tendremos que aflicción, pero debemos de creer en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Aleluya. Yo dije, Padre, hoy te pedimos y te suplicamos que nos provoques sabiduría sobrenatural para concebir que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos de depender solo y únicamente del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha destrozado a las tinieblas. Aleluya. Dile, Padre, todo lo pedimos. Dile, Padre, todo lo suplicamos, Señor, por medio del Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo y vive eternamente y para siempre. Aleluya. Aleluya. ¿Y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Y esta es la parte parte 1. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26 en el versículo del 1 al 4, luego leemos el versículo 6 y luego del versículo del 12 al 14. Mira lo que te dice la palabra de Dios. Después hubo hambre en la tierra. Si hubo hambre, ¿eso qué? Eso es crisis. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios que Dios se te va a aparecer? Y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios que Dios va a estar qué? Contigo? Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Qué decisión tomó Isaac? Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Aleluya. Y mira esto. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, en la tierra donde Dios le dijo que se quedara. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. ¿Quién le bendijo? Dios. Aleluya. El varón se enriqueció. El varón fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vaca y mucha labranza. Y mira esto cuando tú eres bendecido. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y yo dije, los filisteos le tuvieron envidia. Aleluya. Aleluya. Mira, mientras tú camines con Dios,
mientras tú apliques la palabra de Dios, mientras tú le sirvas a Dios con todo tu corazón, Dios te va a prosperar aunque vengan crisis. Dios te va a bendecir aunque vengan crisis. Dios te va a multiplicar aunque vengan crisis. Aleluya. Aleluya. Miren, lo peor de todo es que los filisteos te tendrán mucha envidia. Yo dije, lo peor de todo es que los filisteos y los fariseos te tendrán mucha envidia. Aleluya. Y muchos impíos le tienen pena al cristiano, pero en realidad ellos lo que le tienen es envidia, porque ellos quieren lo que nosotros tenemos. Y esta es una inspiración para que un día ellos busquen y sirvan al Dios que tú y yo le servimos. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo la palabra de Jehová? Aleluya. Mira, los fariseos te envidian porque ellos quieren lo que nosotros tenemos. ¿Sí o no? Los fariseos te envidian porque ellos quieren la paz y el gozo que nosotros tenemos. Aleluya. Yo dije, los fariseos y los saduceos te envidian porque ellos quieren la alegría y el progreso que nosotros tenemos. Yo dije, los fariseos te envidian, tu vecino te envidia porque ellos quieren las bendiciones y las multiplicaciones que nosotros tenemos. Aleluya. Aleluya. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hombre que camina con Dios y con aquel que no le da la grandísima gana de caminar con Dios? Tiene que haber una diferencia. Yo dije, tiene que haber una diferencia. Aleluya. ¿Sí o no? Mira, y usted no tiene que aparentar nada. Mire, escúchalo en el nombre de Jesús. Tú no tienes que aparentar nada. Porque mientras usted sea fiel a Dios, Dios es fiel para sanarte. Porque mientras usted sea fiel a Dios, Dios es fiel para levantarte. Porque mientras usted le sea fiel a Dios, Dios es fiel para bendecirte. Porque mientras usted le sea fiel al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, Dios es fiel para multiplicarte. ¡Aleluya! Aleluya. Y el filisteo primero te va a envidiar. Y el filisteo primero te va a ¿qué? A perseguir y a difamar. Pero llegará un punto, escúchalo en el nombre de Jesús, llegará un punto donde él no tendrá otra opción que agarrarse de la mano del Padre para poder ver avance en su vida. Aleluya. Mira, llegará un punto donde el impío no tendrá otra opción que caminar aferrado al Hijo de Dios para poder ver progreso en su vida. Aleluya. Yo dije, llegará un punto donde tu vecino que te envidia no tendrá otra opción que bautizarse en el nombre del Padre, que bautizarse en el nombre del Hijo, que bautizarse en el nombre del Espíritu Santo de Dios para poder ver bendiciones y multiplicaciones en sus vidas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, hay un tema que está de moda y son las crisis. Yo dije, hay un tema que está de moda y son las crisis. Mira, ¿qué es crisis? Mira, la definición de crisis es tiempo de dificultad donde se necesita tomar por parte del hombre una excelente decisión. ¿Sí o no? Que eso fue lo que vivimos en una crisis no hace mucho. Mira, los sinónimos de crisis son punto de rompimiento, punto de dificultad, punto de tribulación, punto de aprieto, punto de aflicción, encrucijada. Mira, y quieras o no, algún día vas a pasar por una crisis. Yo dije, quieras o no, algún día vas a pasar por una crisis. Y no porque te lo diga yo, es porque te lo dice la Biblia. Y no es porque te lo diga yo, es porque te lo dice Dios. Aleluya. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 en el versículo 33 dice la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis crisis, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad. Yo dije, confía en el Padre, pero confía en el Hijo, pero confía en el Espíritu Santo de Dios, porque Él ha vencido al mundo. Aleluya, aleluya. ¿Alguien está escuchando la palabra de Dios? Aleluya, aleluya. Mire, me preguntaba, José, ¿para qué llegan las crisis a nuestras vidas? ¿Para qué? Explícame. Y por eso es que el título de esta enseñanza es
¿Y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Y esta es la parte 1. Mire, y hoy vamos a ver 4 procesos del para qué llegan las crisis a nuestras vidas. Y aquí viene el primer proceso en el nombre de Jesús. ¿Y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Número 1, para que veas con quién tú cuentas. Yo dije para que veas con quién tú cuentas. Aleluya. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 en el versículo 32 dice: he aquí la hora viene y ya ha venido, ya llegó, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Porque cuando la crisis llega, todo el mundo coge su camino, te dejan solo. Y mira lo que dice el Hijo de Dios en una de las mayores crisis del Hijo de Dios. Dice: y me dejaréis solo. ¿Cómo? Te van a dejar solo en medio de la crisis. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pueblo de Dios, las crisis vienen y ha venido ya. Que tus mejores amigos seréis esparcidos, cada uno por su lado. Aleluya. Y te dejarán solo. ¿Cómo? Y te dejarán solo. Pero mira lo que tienes que decir: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mas no estoy solo, porque el Hijo de Dios está conmigo. Mas no estoy solo, porque el Espíritu Santo de Dios está conmigo. Aleluya. Aleluya. Mira, las crisis llegan a nuestra vida para que nos demos de cuenta con quién verdaderamente nosotros contamos. Yo dije, las crisis llegan a nuestras vidas para que nos demos de cuenta con quién verdaderamente nosotros contamos. Aleluya. Y lo más importante de la crisis de Isaac y lo más importante de la crisis del Hijo de Dios fue que se le apareció Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios que Dios se te le va a aparecer? Porque cuando llegan algunas crisis, desaparecen tus mejores amigos. Porque cuando llegan algunas crisis, desaparecen tus tíos, desaparecen tus hermanos, desaparecen tus primos, desaparece hasta tu esposa, tu esposo. ¿Sí o no? Compadre, hay casos donde el esposo coge y se va, donde la esposa coge y se va. Porque eso es lo que acontece cuando uno queda en crisis. ¿Sí o no? Pero el único, yo dije, pero el único que nunca desaparece en medio y después de la crisis es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Por lo tanto, escúchame en el nombre de Jesús. Serle fiel a Dios en medio y fuera de la crisis, porque Él siempre te será fiel a ti. Aleluya. Yo dije, serle fiel a Dios, porque Él siempre te será fiel a ti. Aleluya. Aleluya. Y aún a nuestro Señor Jesucristo lo dejaron solo en medio de la crisis. ¿Sí o no? Porque el asalariado desaparece en medio de la crisis. Mira, un asalariado es aquel que quiere recibir de ti solamente en los tiempos buenos. Mira, porque cuando usted no puede darle su salario, ellos te dicen, nos vemos, baby. Porque cuando usted no puede darle el salario al asalariado, ellos te dicen, see you until ever. No, see you later, nos vemos más tarde. No. See you, nos vemos hasta nunca. Porque no voy a regresar más para donde ti. ¿Por qué? Porque tú no tienes nada que darme. Porque eso es cuando tú quedas, ¿qué? En la mala. Eso es cuando tú caes, ¿qué? En las crisis. Aleluya. Mira, cuando caes en la mala, la gente sale huyendo como el asalariado. ¿Sí o no? ¡Aleluya! Alguien está creyendo en la palabra de Dios. Mira, en los momentos de crisis usted va a quedar solo. Porque usted no tiene nada que darle al empleado. Por eso el asalariado se va. A Jesús de Nazaret lo dejaron solo en medio de la crisis. ¿Sí o no? A Isaac lo dejaron solo en medio de la crisis. A ti y a mí nos dejarán solo en medio de las crisis. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, recuerda esto para toda tu vida. Cuando los recursos naturales del hombre desaparecen, cuando los recursos naturales del hombre se agotan, se acaban, aparecen los recursos sobrenaturales de Dios. Yo dije, cuando los recursos naturales del hombre se acaban, aparecen los recursos sobrenaturales de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el asalariado te deja solo cuando ve venir el lobo.
Yo dije, el asalariado te deja solo cuando ve venir el lobo, pero el buen pastor, cuando ve venir el lobo a terminar de destruirte, se le va de frente y el lobo tiene que salir corriendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero el buen pastor, que es el Padre, pero el buen pastor, que es el Hijo, pero el buen pastor, que es el Espíritu Santo de Dios, cuando ve venir a Satanás a terminar de destruirte, se le va de frente. Y Satanás tiene una sola opción, y es salir huyendo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Mira, y mientras tus amigos están huyendo de ti, en medio de la crisis, Dios se está acercando para consolarte. Yo dije, mientras tus amigos se están alejando todos de ti, Dios se está acercando para sanarte. Yo dije, mientras tus amigos se están alejando de ti porque caíste en quiebra, Dios se está acercando para restaurarte. Mientras tus amigos están huyendo porque quedaste en bancarrota, Dios se está acercando para prosperarte. Mientras tus amigos te dejaron solo y enfermo, Dios se está acercando para bendecirte y multiplicarte. Aleluya, aleluya. Eso fue lo que vivió el Hijo de Dios. Eso fue lo que vivió Isaac. Y eso es lo mismo que tú y yo hemos vivido, que en medio de la aflicción, en medio de la crisis, en medio ¿qué? De la tribulación. Aleluya. ¿Sí o no? Mira, y todo ser humano aquí en la tierra ha pasado por crisis. Y todo ser humano aquí en la tierra ha vivido crisis. Ha experimentado crisis. Alguien está aguzando sus oídos a la palabra del Rey. Mira, y en cualquier momento de la vida tú puedes entrar en crisis. En cualquier momento de la vida tú puedes entrar en rompimiento, en dificultad, en aprieto, en aflicción, en tribulación. ¿Sí o no? Mira, en un momento un cambio de ley puede dejarte quebrado. En un momento, un cambio en el mercado puede deshacer tu negocio. En un momento, un cambio de tecnología te puede dejar sin empleo. ¿Sí o no? Mira, en un instante, algo que usted pueda tener en abundancia puede desaparecer. Yo dije puede desaparecer. Mire, y aquí no hay ascensión de personas, porque la Biblia dice que al justo y al injusto nos pasa lo mismo. Aleluya. Yo dije, al justo y al injusto nos pasa ¿qué? Lo mismo. Isaac no era un pecador. Isaac no estaba actuando fuera de la voluntad de Dios. Isaac no estaba pecando. Al contrario, su relación con Dios estaba poderosa. Al contrario, su fe estaba intacta. Pero de repente una crisis global comenzó a afectar su vida. Pero de repente una adversidad comenzó a afectar su vida. Pero de repente una aflicción comenzó a afectar ¿qué? Su vida. Aleluya. Y puede pasarnos. Y esto no solo le pasó a Isaac, esto lo vivió mucha gente en Gerar, porque al bueno y al impío nos pasa ¿qué? Lo mismo. Pero la gran diferencia, yo dije, pero la gran diferencia es que mientras los recursos desaparecían por completo para el impío, hay un recurso en la vida de Isaac que nunca desapareció. Hay un recurso que nunca desapareció en la vida de Isaac. Y ese gran recurso que nunca desapareció en la vida de Isaac se llama el león de la tribu de Judá. Ese gran recurso que nunca desapareció de la vida de Isaac se llama la rosa de Sarón. Ese gran recurso que nunca desapareció en la vida de Isaac se llama el lirio de los valles. Ese gran recurso que nunca desapareció en la vida de Isaac se llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque Dios nunca, yo dije, Dios nunca te dejará ni te desamparará hasta el final de los siglos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, Satanás puede robarte toda la riqueza en medio de la crisis y usted dígale, no me importa. Satanás puede matarte todos los animales que tenga en medio de la crisis y usted dígale, no me importa. Mira, Satanás puede destruirte todas las cosas materiales, las propiedades en medio de la crisis y usted dígale, no me importa, porque hay algo que no me puedes quitar, Satanás, y es la presencia del Padre, porque hay algo que no me puedes robar, Satanás, y es la presencia del Hijo de Dios. Porque hay algo que no me puedes quitar, chamuco, y es la presencia del Espíritu
aleluya. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Jehová? Aleluya, aleluya. ¿Y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Mira, para que te des cuenta con quién cuentas. Y aquí viene el segundo proceso, para que lleguen las crisis a nuestras vidas en esta parte 1. Número 2, para que veas a dónde tienes que apuntar tu fidelidad. Yo dije para que veas a dónde tienes que apuntar tu fidelidad. Mira, porque hay gente que apunta su fidelidad hacia el hombre y no hacia Dios. Compadre, esa es la verdad. Porque hay gente que le brinda más fidelidad al hombre que a Dios. Porque hay gente que le brinda más lealtad al hombre que a Dios. Porque hay gente, yo dije, hay gente que le brinda más pleitesía al hombre que a Dios. ¿Sí o no? Y esto está mal. Porque Dios tiene que ser primero. Y esto está mal porque Dios tiene que ser tu alfa y tu omega. Dios tiene que ser tu principio y tu final. Aleluya, aleluya. Mira, Dios no es plato de segunda mesa. Dios no es plato de segunda mesa. Mira, pueden venir muchas crisis en tu vida, pero mientras el cristiano permanezca con fidelidad, pegado al manto del Padre, pegado al manto del Hijo, pegado al manto del Espíritu Santo de Dios, tú te vas a poder levantar aún más alto que nunca. Aleluya, aleluya. Mira, van a venir crisis. Pero si tú permaneces siendo fiel a Dios en medio de esa crisis, Dios es fiel para levantarte y retribuirte todo. Aleluya. José, ¿será que si yo me mantengo fiel en medio de esa crisis, Dios me levantará y me retribuirá todo? Claro que sí. La palabra de Dios no viene vacía. Te lo voy a mostrar bíblicamente. Job capítulo 1. Para las personas que tengan la Biblia, Job capítulo 1. Job capítulo 1 en el versículo del 14 al 22. Mira esto. Job capítulo 1, versículo del 14 al 22. Luego vamos a leer Job capítulo 1, versículo del 14 al 22. Dice la palabra de Dios. Mira esto, todo lo que le aconteció a Job. Y vino un mensajero a Job, le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los abejos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. ¿Tú sabes el lío que es esto? Que te maten un empleado. Y no fue uno, mataron que a todos los criados a filo de espada. Esta es la primera noticia, esta es la primera crisis de Job. Mira, solamente escapé yo para darte la noticia, Job. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Mentira, era Satanás. Quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, ¿qué? A todos. Solamente escapé yo para darte, ¿qué? La noticia. Versículo 17. Todavía se estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. ¡Wow! Solamente escapé yo para darte, ¿qué? La noticia. Compadre, mire esto. Los hijos, las propiedades, la riqueza. Compadre, todo. Esa crisis de Job fue impresionante. Y mira lo que dice el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró rostro en tierra y adoró. ¡Aleluya! Esto se llama fidelidad a Dios. ¡Aleluya! Y lo voy a volver a repetir porque está interesante. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Esto se llama fidelidad a Dios. ¡Aleluya! Y fidelidad es decir, Señor, pase lo que pase, yo voy a seguir siéndote fiel. Y fidelidad es, Señor, pase lo que pase, yo voy a seguir adorándote. ¡Aleluya! Y mira lo que dice el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Dios bendito. Sea el nombre de Dios santo. Sea el nombre de Dios venerable. Sea el nombre de Dios alabado. Aleluya. Esto se llama fidelidad a Dios. Aleluya. Y mira lo que dice el versículo 22.
En todo esto no pecó Job. Eso se llama fidelidad. Ni atribuyó a Dios de propósito que alguno. Esto se llama fidelidad a Dios. Aleluya. Mira, pase lo que pase en tu vida, nunca atribuyas cosas malas a Dios, porque Dios es fiel y bueno. Y dijo uno por allá, todo el tiempo. Yo dije, Dios es bueno todo el tiempo. Aleluya. Mira, pase lo que pase en tu vida, nunca blasfemes en contra de Dios, porque Dios es fiel y bueno todo el tiempo. Mira, pase lo que pase en tu vida, nunca hables mal de Dios, porque Dios es fiel y bueno todo el tiempo. Aleluya. Alguien está incitando sus oídos espirituales a la palabra de Dios. Aleluya. Mira, Job lo perdió todo en la crisis, pero él apuntó su fidelidad hacia Dios. Job lo perdió todo en la crisis, pero él permaneció con su fidelidad hacia Dios. Job lo perdió todo en la crisis, pero él depositó. Pero él sabía que contaba solo con Dios. Aleluya. Aleluya. Mira, una de las crisis más duras que puede vivir una persona, la vivió Job en carne propia. Pero si usted permanece siendo prudente y fiel a Dios durante ese tiempo, porque ninguna crisis es para siempre, escúchalo en el nombre de Jesús, ninguna crisis, ninguna adversidad es para siempre. Mira, pero si usted permanece siendo prudente y fiel a Dios durante ese tiempo, tú recibirás tu recompensa aquí en la tierra y luego recibirás también la vida eterna. Aleluya, porque el justo y fiel será recompensado aquí en la tierra. Yo dije, el justo y fiel será recompensado aquí en la tierra. Aleluya. Mira, leímos los versículos donde Job lo perdió todo. Ahora vamos a leer este. Job capítulo 42, versículo 10 y luego el versículo 12. Job capítulo 42, vamos a leer el versículo 10 y el 12. Y mira lo que dice. Job permaneció siendo fiel a Dios. Y mira esto. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que Dios va a quitar la aflicción de tu vida. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo demostrado fidelidad hacia Dios. Aleluya. Mira, la fidelidad hacia Dios se demuestra sirviéndole a Dios con todo tu corazón en las buenas y en las malas. Yo dije, la fidelidad a Dios se demuestra sirviéndole a Dios con todo tu cuerpo, sirviéndole a Dios con toda tu alma, sirviéndole a Dios con toda tu mente, sirviéndole a Dios con todo tu ser, en las buenas y en las malas. Aleluya, aleluya, aleluya. Y mira esto. Vamos a leerlo nuevamente. Job capítulo 42 en el versículo 10 y luego el versículo 2 y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aleluya. Versículo 12. Y bendijo Jehová. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque Job mostró fidelidad a su palabra. Aleluya, aleluya. Mire, escúchalo en el nombre de Jesús. Si en la aflicción no pierdes todo, no te preocupes. Yo dije, si en la aflicción lo pierdes todo, no te preocupes. Porque si Dios es lo único que tú tienes en la crisis, Dios es lo único que tú necesitas para levantarte más alto que nunca. Aleluya. Porque si Dios es lo único que tú tienes en la crisis, Dios es lo único que tú necesitas para triunfar nuevamente, eternamente y para siempre. Aleluya. Aleluya. Mira, Dios lo hizo con Job. Dios lo va a hacer contigo también. Dios lo hizo con Job. Dios lo va a hacer conmigo también. Aleluya. Aleluya. Mira, y hay veces que Dios va a permitir el desierto para que tú le busques y muestres fidelidad y luego Dios llevarte a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel.
Aleluya. Y hay veces que Dios va a permitir que la vasija se dañe para él hacer una vasija fiel y mejor. Aleluya. Y hay veces que Dios va a permitir la aflicción para que tú le busques y le seas fiel. Y luego Dios llevarte a la fructificación. Aleluya. Eso fue lo que aconteció con el Hijo de Dios. Eso fue lo que aconteció con Isaac. Y eso es lo que acontece contigo y conmigo. Por lo tanto, permanezca fiel en la crisis, porque Dios va a ser fiel siempre a ti. Aleluya. ¿Y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? En esta parte 1. ¿Para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Mira, aquí viene la tercera respuesta. Para que veas a dónde tiene que apuntar tu clamor. Yo dije, ¿para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Para que veas a dónde tiene que apuntar tu clamor. Aleluya. Porque hay gente que en medio de las crisis apuntan su clamor a los santos de palo y allí no acontece nada. Y no en Dios. Porque hay gente que en medio de la crisis apuntan su clamor al hombre y no a Dios. Porque hay gente que en medio de la crisis apuntan su clamor a las fundaciones y no a Dios. Porque hay gente que en medio de la crisis apuntan su clamor al gobierno y no a Dios. Porque hay gente que en medio de la crisis apuntan su clamor al mejor amigo, al padre, a la madre, a los hermanos y no a Dios. Aleluya. Oh, sí, para que lleguen las crisis a nuestras vidas. Para que clames a Dios solamente. Yo dije, para que clames a Dios solamente. Aleluya. Aleluya. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Jeremías capítulo 33. Para las personas que tengan la Biblia. Jeremías capítulo 33 en el versículo del 1 al 3. Mira esto. Jeremías capítulo 33 versículo del 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún que preso. Mira, ay, Jeremías estaba preso. Yes. Estando él aún que preso. ¿En qué? Literalmente estaba en crisis, literalmente estaba en aflicción, literalmente estaba en tribulación, literalmente estaba ¿qué? En adversidad. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún que preso en la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Dios. ¿Qué hizo que la tierra? Aleluya. Y para que no te quede duda a dónde tienes que apuntar tu clamor en medio de la crisis. Y para que no te quede duda a quién tienes que clamar en medio de las crisis. Aleluya. Aleluya. Y mira lo que dice. Ese dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Yo dije, Jehová es su nombre, Jehová es su nombre. Aleluya. Versículo 3, y mira lo que dice: clama a mí y yo te responderé. Jeremías, estás en la cárcel, Jeremías, estás en crisis, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Yo dije, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Jeremías. Aleluya. Clama a Dios. Yo dije, clama a Dios, porque Dios puede hacer en segundo lo que al hombre le tarda una década. Clama a Dios, porque Dios puede hacer en segundo lo que el hombre no es capaz de hacer. Aleluya. Aleluya. Mira, un verdadero cristiano nunca va a clamar al hombre. Un verdadero cristiano nunca va a mendigar al hombre, nunca. Mira, un verdadero cristiano nunca va a dar lástima al hombre para que le provea, nunca. Un auténtico cristiano clama a Dios sin cesar. Un auténtico cristiano alaba a Dios sin cesar. Un auténtico cristiano ayuna a Dios sin cesar. Aleluya. Y Dios le provee y en abundancia. Y Dios le pone los recursos que necesita y en abundancia. Y Dios le pone las personas que tienen que proveerle y en abundancia. Aleluya. Y el auténtico cristiano sabe que fue Dios quien ablandó ese corazón para que le proveyera. Porque es Dios quien ablanda y endurece corazones. Aleluya. Aleluya. Alguien está teniendo en cuenta la palabra de Dios. Aleluya. Mira, Dios apareció cuando todo apoyo en la carne desapareció para Jesús de Nazaret. Dios apareció cuando todo apoyo en la carne desapareció para Isaac.
Dios apareció cuando todo apoyo en la carne desapareció para Job. Dios apareció en los peores momentos de crisis de tu vida y de la mía. Dios apareció en el horno de fuego de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Aleluya. Dios apareció en medio del desierto de Moisés y de su pueblo. Dios apareció en la fosa de los leones de Daniel. Dios apareció en la tumba de Lázaro para levantarlo después de 3 días de muerto. Aleluya. Aleluya. Porque donde quiera que haya crisis y se clama a Dios, Dios estará presente. Dios estará presente para el auxilio de su pueblo. Aleluya. Aleluya. Mira, tú no estás solo. Dios está contigo. Yo dije, tú no estás solo. Dios está contigo. Aleluya. Y si Dios está contigo, dime quién contra ti. Aleluya. Mira, porque Dios no te dejará ni te desamparará, que hasta el final de los siglos. Aleluya. José, la crisis me dejó débil, pero tienes a Dios. Aleluya. José, la crisis me dejó sin pareja, pero tienes a Dios. Aleluya, gloria a Dios. José, la crisis me dejó sin dinero, pero tienes a Dios. La gloria y la honra sean para Dios. José, la crisis me dejó sin propiedades, pero tienes a Dios. José, la crisis me dejó sin poder terrenal, pero tienes a Dios. José, la crisis me dejó sin fama, pero tienes a Dios. José, la crisis me dejó sin recursos, pero tienes a Dios. José, la crisis me dejó sin nada, pero tienes a Dios. Aleluya. Y con Dios es más que suficiente para levantarte otra vez. Aleluya. Aleluya. Mira, en una de las peores crisis de Isaac, allí apareció Dios. Aleluya. Mira, que venga lo que quiera venir, no te paniques. Que venga lo que quiera venir, no temas. Que venga lo que quiera venir, no te desanime. Que venga lo que quiera venir, no entres en pánico. Porque Dios está contigo. Yo dije, Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Dios no te dejará ni te desamparará. No temas, no temas. Yo dije, no temas. Mira lo que dice el Salmo. Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23 en el versículo 1 y luego el versículo 4. Mira lo que dice. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios es mi pastor. Nada me faltará. Aleluya. Y mira lo que dice el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, mi Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien está comprendiendo las palabras de Jehová? Aleluya. Aleluya. ¿Y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? ¿Para qué? Número 4. Para que veas a dónde tiene que apuntar tu obediencia. Yo dije, ¿y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Para que veas a dónde tiene que apuntar tu obediencia. Hay personas que apuntan su obediencia a la carne y no a Dios. Hay personas que apuntan su obediencia hacia el hombre y no a Dios. Hay personas que apuntan su obediencia hacia la riqueza y no en Dios. Hay personas que apuntan su obediencia a las cosas materiales y no a Dios. Aleluya. Es por eso que llegan las crisis, para ver a dónde apunta tu obediencia. Mira, y eso se llama desobediencia hacia Dios. Cuando usted en medio de la crisis apunta a cualquier cosa y no en Dios. Mira, hay algo que acontece en medio de la crisis, que a la gente le encanta hacer, pero a Dios no le gusta. Y es que queremos hacer lo que se nos da la gana. Yo dije, queremos hacer lo que se nos da la gana. Mira, Dios le dijo a Isaac, no te vayas para Egipto, no. Porque llegó la crisis y la cosa se puso dura. Isaac quería salir corriendo para Egipto. ¿Sí o no? Porque llegó la crisis y la cosa se puso dura. E Isaac quería salir corriendo. Quería salir corriendo e irse al mundo otra vez. Porque llegó la crisis y la cosa se puso dura. Isaac quería usar la lógica humana, la sabiduría humana. Porque llegó la crisis y la cosa se puso dura. E Isaac quería irse a otro país. ¿Cómo? Eso es lo que hace mucha gente. Mira, eso es lo que mucha gente hace. Y esto es algo real. Cuando las crisis llegan a un país, lo primero que la gente hace
es usar la lógica humana. Se puso la cosa fea en mi país, enseguida empacan maleta y dicen, me voy para Estados Unidos. ¿Sí o no? Mira, llegó la crisis y lo primero que la gente hace es, me voy para Canadá. ¿Sí o no? Se llegó la crisis y lo primero que la gente hace es, me voy para Australia. Se llegó la crisis y lo primero que la gente hace es, voy a empacar maleta, me voy a otro país. Y cuando a usted le caiga este afán de irse a otro país, de la noche a la mañana, pare. Yo dije, pare, no se vaya a ir de inmediato. Pare y pregúntese cuál será el plan de Dios en mi vida. Porque ese plan de Dios va atado a un país principal o a varios países si es la voluntad de Dios. Pero no se vaya, pero no vaya a desobedecer a Dios. Porque los planes de Dios son mejores que tus planes. Aleluya. Yo dije, los planes de Dios son mejores que tus planes. Aleluya. Aleluya. Mire, tienes que tener mucho cuidado cuando usted actúa por la lógica humana y no por la sabiduría de Dios. Tienes que tener mucho cuidado cuando usted actúa en lo natural del hombre y no por lo sobrenatural de Dios. Tienes que tener mucho cuidado cuando usted actúa en la carne y no por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Mira esto. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26 en el versículo del 1 al 3. Mira esto. Después hubo hambre en la tierra. Eso es crisis, ¿sí o no? Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. ¿Sabes para qué se fue él para donde Abimelech? Porque ya se iba para Egipto. En Gerar. Y versículo 2. Y se le apareció Jehová. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Que cuando tú vas a tomar una decisión equivocada, Dios te sale para hablarte. Y mira lo que dice. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y mira lo que le dice, aquí está la clave. Y estaré contigo. Wow. Habita en esta tierra, obedéceme y yo voy a estar contigo. Yes, claro que sí. José, pero Dios está en todas partes. Claro que sí. Pero hay un lugar donde Él te quiere usar. Pero hay un lugar donde Él te quiere hacer alumbrar. Pero hay un lugar donde la presencia de Dios estará contigo si tú le obedeces. Aleluya. Porque el lugar de su obediencia es el lugar de su presencia. Yo dije, porque el lugar de tu obediencia es el lugar de su presencia. Aleluya. Porque obediencia quiero más que sacrificio. Aleluya. Aleluya. Alguien está atendiendo a la palabra de Dios. Mira, y escúchalo en el nombre de Jesús. La gente se le presenta una crisis en el país y lo primero que hacen es, vamos a irnos a otro país. Pregúntale a Dios. Porque si tú obedeces a Dios, allí dice, Dios le dijo, si tú te quedas en el país que yo te estoy diciendo, mi presencia va a estar contigo. Y sabes que es tener la presencia de Dios. Lo que tú emprendas va a prosperar en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Mira, donde hay desobediencia, allí no está la presencia del Padre. Donde hay insubordinación, allí no está la presencia del Hijo. Mira, donde hay rebeldía, allí no está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios va a estar contigo eternamente y para siempre cuando usted le obedezca. Aleluya. Yo dije, Dios va a estar contigo eternamente y para siempre cuando tú le obedezcas. Aleluya. Aleluya. Porque obediencia quiero más que sacrificio. Aleluya. Mira lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 en el versículo del 5 al 8 dice, mira esto. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Obedece a Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira, porque hay veces que tu propia prudencia está en contra de la voluntad de Dios. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Obedécelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. Obedécelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. ¿Sabes quién enderezará tus veredas? Que aunque tú vayas a las tinieblas, Él la va a convertir en luz. Pero cuando eso acontece, ¿cuando qué? Cuando tú le obedeces. Aleluya. Mira, no es tu sabiduría lo que te ha sacado adelante. Es la obediencia hacia Dios. No es tu talento lo que te ha prosperado. Es la obediencia hacia Dios. No es tu habilidad lo que te ha multiplicado. Es la obediencia hacia Dios. Aleluya.
Aleluya. Y mira lo que dice el versículo 7. Mira esto. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, obedece a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya. Mira, la palabra de Dios dice allí que va a haber una batalla en tiempo de crisis en lo que tú quieres en lo natural y lo que Dios quiere en lo sobrenatural. Aleluya. Mira, lo que tu mente quiere es opuesto a lo que tu confianza en Dios demanda. Mira, lo que tu raciocinio quiere es opuesto a lo que tu confianza en Dios requiere. Lo que tu inteligencia quiere es opuesto a lo que tu confianza en Dios te pide que tú hagas. Aleluya. Y Dios va a permitir que las crisis lleguen para probar a quien tú sigues y obedeces. Y si sigues y obedeces la palabra del hombre o sigues y obedeces la palabra de Dios. Yo dije, Dios va a permitir que las crisis lleguen para probar a quién tú sigues y obedeces. Si sigues y obedeces el poder humano o sigues y obedeces al poder de Dios. Si sigues y obedeces los procesos de humana sabiduría o si sigues y obedeces la sabiduría que emana de lo alto. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira, tú decides a quién obedece. Yo dije, tú decides a quién obedeces. Si obedeces a tus pensamientos o obedeces a los pensamientos de Dios. Tú decides a quién obedeces. Si obedeces a tus planes o obedeces a los planes de Dios. Porque los planes de Dios son mejores que los tuyos y los míos. Aleluya. Aleluya. Mira, en la crisis usted va a hacer lo que Dios quiere que usted haga. En las crisis usted va a hacer lo que Dios quiere. ¿Y para qué tengo que hacer lo que Dios quiere, José? ¿Para qué? Para que la presencia de Dios esté con usted. ¡Aleluya! Alguien diga amén al mensaje de Jehová. ¡Aleluya! Mira, el Señor le dice a Isaac, quédate en Gerar. Pero Señor, aquí no hay donde comer, ni siquiera pan. Quédate en Gerar. Pero Señor, aquí no hay donde beber ni agua. Quédate en Gerar. Pero Señor, aquí no hay donde ni caerse muerto, Señor. Quédate en Gerar. Y por último, ¿sabes qué? Le respondió Dios a Isaac. Isaac, recuerda que yo soy el Dios quien hace caer maná del cielo. Isaac, no reniegue, porque yo soy el Dios quien hace brotar agua de la roca. Isaac, no reniegue, porque yo soy el Dios quien sopla y vienen las codornices. Isaac, no reniegue, porque yo soy el Dios que no necesita condiciones perfectas para bendecir a su pueblo. Aleluya. Aleluya. Isaac, recuerda que yo soy el Dios quien provee donde nadie provee. Isaac, recuerda que yo soy el Dios quien bendice donde nadie bendice. Aleluya. Isaac, recuerda que yo soy el Dios quien sana donde va a haber muerte. Aleluya. Aleluya. Isaac discierne que yo soy el todopoderoso Dios de Israel. Isaac discierne que yo soy Jehová Jireh, el Dios que provee de antemano. Aleluya. Aleluya. Mira, por lo tanto, quédese donde Dios le dice que se quede, porque tu mayor recurso es Dios. Por lo tanto, quédese donde Dios le dice que se quede, porque la palabra de Dios no viene vacía. Aleluya. Mira, quédese donde Dios le dice que se quede. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios le promete algo, Él se lo cumple. Aleluya. 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 Y siempre lo que Dios te da superará las expectativas del hombre. Aleluya. Aleluya. Porque la Biblia dice que el postrer estado de Job fue más grande que el primero. Aleluya. Mira, porque la Biblia dice que el postrer estado del pueblo de Dios fue más grande que el primero. Aleluya. Porque la Biblia dice que el postrer estado del rey David fue más grande que el primero. Aleluya. Alguien está usando sus oídos a la palabra de Dios. Aleluya. Mira lo que dice, mira. Y tienes que ser fiel y obediente a Dios en lo poco, para que Dios tarde que temprano te ponga que en lo mucho. Aleluya. Isaac obedeció a Dios y Dios lo recompensó. Aleluya. Y te lo voy a leer nuevamente. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26 en el versículo del 2 al 4, luego el versículo 6
Y luego el versículo del 2 al 14, mira lo que dice. Después hubo hambre en la tierra. Hambre que es crisis. Después hubo crisis en la tierra, además de la primera crisis que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Se iba para Egipto. Lo facilito, me voy para Egipto. Y se le apareció Jehová y se le apareció Dios. Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y sabes, si tú me obedeces, yo voy a estar contigo. Y mira lo que más le dice, y te bendeciré. Ay, José, si yo obedezco, mira, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre. Versículo 4, y multiplica. Ay, José, si yo obedezco, también me va a multiplicar. Yes. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia toda esta tierra. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aleluya. Isaac se iba para Egipto. Dios se le aparece y le dice, no te vayas, quédate aquí. Si tú te quedas aquí, yo te voy a ¿qué? A bendecir. Si tú te quedas aquí, yo te voy a ¿qué? A multiplicar. ¿Y qué hizo Isaac? Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar, donde Dios le dijo que tenía que quedarse. ¿Qué quiere decir? Que él lo obedeció. Y mira esto. Ahora, José, él lo obedeció y Dios que le dio. Génesis capítulo 26 en el versículo del 12 al 14. Génesis capítulo 26, versículo del 12 al 14 y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Aquí se está cumpliendo la palabra de Dios y te bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Aleluya. Versículo 14. Y tuvo hato de oveja y hato de vaca y muchas labranzas. Y mira esto. Y los filisteos le tuvieron envidia. Aleluya. Porque cuando usted obedece a Dios, Dios es fiel para bendecirte. Dios es fiel para prosperarte. Dios es fiel para levantarte. Dios es fiel para multiplicarte. Y la gente te va a envidiar. Pero usted no le presta atención a eso porque usted camina en Dios, por Dios y para Dios. Aleluya. Ahora te voy a hacer un resumen, pueblo de Dios. Y si gusta, puedes escuchar esta enseñanza completa con el nombre de Y para que llegan las crisis a nuestras vidas, parte 1. Esta es la parte 1. No te pierdas la parte 2 que está más interesante. Y para que llegan las crisis a nuestras vidas en esta parte 1. Mira, 4 procesos. ¿Y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Número 1, para que veas con quién tú cuentas. ¿Sabes para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Para que nos demos de cuenta con quién contamos. José, yo cuento con mi primo. Ese se fue. José, yo cuento con mi mejor amigo. Te dejó solo. José, yo cuento con mi mamá. Tu mamá no tiene recursos. José, tienes que contar con Dios. Yo dije, tienes que contar con Dios. Tienes que contar con Dios. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, en una de las más grandes aflicciones, dijo, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, mas no estoy solo, porque Jesús de Nazaret soy yo, mas no estoy solo, porque el Espíritu Santo de Dios está conmigo. Aleluya. ¿Y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Número 2, para que veas dónde tiene que apuntar tu fidelidad. Las crisis van a llegar a tu vida para que te des de cuenta a quién tienes que ser fiel. José, yo le voy a ser fiel a mi jefe. Está mal. José, no, tienes que, obviamente, a tu jefe respételo, porque obviamente es su jefe en el trabajo, ¿sí? José, yo le voy a hacerle fiel a mi mejor amigo. Está mal, está grave. Tú tienes que ser fiel a Dios, porque Dios siempre te será fiel a ti. Aleluya. Yo dije serle fiel a Dios en lo poco. Serle fiel a Dios en lo poco. Y Él te pondrá en lo mucho. Aleluya. Aleluya. ¿Y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Número 3. Para que veas a dónde tiene que apuntar tu clamor. Para que veas a dónde tiene que apuntar tu clamor. Las crisis llegan es para eso. Para que a quién tú vas a clamar, dónde va a apuntar tu clamor. Si apuntas tu clamor al vecino o apuntas tu clamor a Dios. Si apuntas tu clamor a lo que quiera darte el gobierno o apuntas tu clamor a Dios. Si apuntas tu clamor a las fundaciones o si apuntas tu clamor a Dios. Aleluya. Mira, la Biblia dice, clama a mí. ¿A quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
santo. Y la misma palabra de Dios te dice, clama a mí, y yo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, responderé a tu auxilio. Aleluya. Clame, ore, alabe, ayune a Dios sin cesar. Aleluya. Mira, ¿y para qué llegan las crisis a nuestras vidas? Número 4, para que veas a dónde tiene que apuntar tu obediencia. Mira, las crisis van a llegar. ¿Sabes para qué? Para ver a quién tú vas a obedecer. Si obedeces a tu mejor amigo a hacer lo que él quiere hacer en el mundo, obedeces a Dios. Las crisis van a llegar para ver a quién tú obedeces. Si sales corriendo para irte a otro país o quedas en el lugar que Dios quiere que te quedes. Yo dije, obedezca a Dios, obedezca a Dios, porque obediencia quiero más que sacrificio. Aleluya. Yo dije, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo y punto. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo y punto. Aleluya. Aleluya. Mira, cierra tus ojos y pon la mano en tu corazón y dile gracias, Señor. Dile gracias, amado Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos a discernir en tu palabra para entender, Señor, que las crisis en nuestras vidas tienen un propósito y es darnos cuenta de que solo y únicamente contamos con el Padre, de que solo y únicamente contamos con el Hijo, de que solo y únicamente contamos con el Espíritu Santo de Dios, Señor, y que el ser humano tenemos que amarlo, tenemos que ayudarlo, pero cuando llegan las crisis, ellos se esparcen, pero cuando llegan las crisis, ellos salen corriendo. Padre, cuando llegan las crisis, el humano se aleja, se va. Pero tú, mi amado Rey, te acercas para guiarnos. Pero tú, mi amado Rey, te acercas para consolarnos. Pero tú, mi amado Rey, te acercas para sanarnos. Pero tú, mi amado Rey, te acercas para levantarnos y restaurarnos. Aleluya, aleluya. Señor, las crisis en nuestra vida tienen un propósito. Y yo dije, las crisis en nuestra vida tienen un propósito. Y es que tenemos que apuntar solo y exclusivamente nuestra fidelidad hacia ti, mi amado Rey. Porque es que fiel en lo poco, tú lo pones en lo mucho. Yo dije, el que fiel en lo poco, tú lo pones en la abundancia. Aleluya. Aleluya. Señor, que las crisis en nuestras vidas tienen un propósito. Y es que tenemos que clamar sin parar hacia el Padre. Y es que tenemos que orar fervientemente hacia el Hijo. Y es que tenemos que alabar fervientemente al Espíritu Santo de Dios. Y es que tenemos que ayunar arduamente al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Señor, y después que hemos clamado, tú respondes. Señor, después que hemos orado, tú respondes. Señor, después que hemos alabado, después que hemos ayunado, tú respondes. Porque la palabra de Dios no viene vacía. Ella se cumple porque se cumple. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Aleluya. Señor, las crisis en nuestras vidas tienen un propósito. Y es que nosotros te obedezcamos. Padre, las crisis en nuestra vida tienen un propósito. Y es que nosotros aceptemos tu santa voluntad. Porque obediencia quiero más que sacrificio. Porque a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo y punto. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, hay un hombre, hay una mujer que le dicen el sordo. Pero escúchalo en el nombre poderoso de Jesús. Escúchalo en el nombre del Padre. Aquel que le dicen el sordo a la sorda. En este momento, espíritu inmundo de sordera. Yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Yo te echo fuera. Aleluya. Hay una persona que le llaman el cojo, la coja. Y escúchalo en el nombre de Jesús. Esa pierna Dios te la está restaurando en este momento. Ese caliente, ese ardor que tú sientes. Es el Espíritu Santo de Dios restaurando tu pierna. Por lo tanto, levántate y anda en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, hay una familia, Señor, que quieren, que te están pidiendo, que te están clamando una vivienda. Y escúchalo en el nombre de Jesús. Dios te manda a decir que esa vivienda te la van a dar. Y tú no sabes cómo ni cuándo. ¿Qué aconteció en ese banco? Pero ese banco te va a cancelar tu vivienda. Porque es Dios quien lo ha decretado. Porque su palabra no viene vacía. Su palabra se cumple porque se cumple. Aleluya. Padre, todo lo pedimos, todo lo suplicamos, Señor, por medio de tu Hijo amado.
nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. El que lo crea diga amén, amén y amén. Aleluya. Mira, pueblo de Dios, no se te olvide visitar la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Pueblo de Dios, no se te olvide compartir este video. Vamos a llevar tus flores a las costas. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se expanda a los rincones de la tierra. Pueblo de Dios, Dios te bendiga en este día.